Bienvenidos a Déjame contarte. Hoy, viajaremos a San Jerónimo, un pueblo donde la niebla trae consigo un nombre maldito. El Charro Negro. En San Jerónimo, un pueblito escondido entre cerros y caminos de tierra. La niebla cae como un mal presagio. Dicen los más viejos que cuando el viento huele a azufre, el Charro Negro ha regresado. Esa noche, en una casita de adobe al final del callejón, una mujer reza frente a un altar lleno de veladoras. Doña Tomasa, curandera del pueblo, con los ojos cerrados y el corazón apretado. Él está aquí, otra vez, murmura. Lo siento en los huesos, como hace años. La puerta se abre de golpe. Mateo, su nieto, entra empapado, con los pantalones manchados de lodo y el alma llena de coraje. Abuela, ¿otra vez con tus sustos? Yo tengo problemas reales, no leyendas. Ella lo mira con firmeza. Hay amor en sus ojos, pero también miedo. Muchacho, no te burles de lo que no entiendes. Los cuentos también matan, cuando uno deja de creer. A la mañana siguiente, Mateo camina con Isabela por el camino de la escuela abandonada. Ella es la hija del presidente municipal. Él, el nieto de la bruja del pueblo. Distintos mundos, mismo sueño, escapar. ¿Y si ganas la beca? Pregunta Isabela. ¿Te vas sin decirme nada? No sé, responde él. Tal vez irme sea lo único que me salve. Ella guarda silencio. Sabe que hay cosas que duelen más que irse, quedarse sin esperanza. Mientras tanto, en la oficina del ayuntamiento, don Severo, el padre de Isabela, abre una carta. Su rostro se pone pálido al ver el sello. Una herradura negra marcada en cera. No, susurra con voz quebrada. Ese trato ya estaba cerrado. Ya estaba pagado. Esa tarde, Mateo camina solo, frustrado. Perdió la entrevista para la beca. Perdió su única oportunidad. El sol se oculta, y la neblina lo envuelve todo como una manta espesa. Entonces lo escucha. El relincho. El galope. El silencio total. Un hombre aparece montado sobre un caballo negro. Elegante. Imponente. Sombrero ancho. Traje impecable. Ojos que no muestran nada. Buenas noches, muchacho, dice con voz grave. ¿Qué estarías dispuesto a dar por cambiar tu destino? Mateo lo mira, sin saber si corre o escucha. Y es en ese momento, justo ahí, que todo comienza. La niebla envolvía a Mateo como si lo abrazara algo que no era de este mundo. Frente a él, montado sobre un caballo tan negro como la noche, estaba el hombre del sombrero ancho. Elegante. Serio. Mirada hueca. Voz como eco de ultratumba. ¿Estás cansado de que el mundo te cierre las puertas? Yo puedo abrirlas todas, si sabes pagar el precio. Mateo dio un paso atrás. Miró al caballo, luego al hombre. No entendía si estaba soñando, o si ya había cruzado a otro lado. ¿Quién es usted? Soy el que concede lo que otros niegan. Soy quien cumple sueños y cobra deudas. Mateo tragó saliva. Sentía frío, pero no corrió. Dentro de él, algo latía fuerte, una mezcla de miedo y deseo. Yo no tengo nada para dar. Todos tienen algo. Tiempo. Lealtad. Silencio. Tú solo di que sí, y tu suerte cambiará. En ese mismo instante, doña Tomasa despertó de golpe. Su altar estaba apagado. El silencio la rodeaba como una advertencia. Mateo, no cometas el mismo error que tu padre. Se vistió con prisa, tomó unas hierbas y un colgante de huesos, y salió al encuentro del destino. Mientras tanto, Mateo seguía frente al charro. El aire se volvía más denso. El tiempo, más lento. ¿Y si acepto? Preguntó. ¿Qué pasará? Todo empieza, con un apretón de manos. Mateo alzó lentamente la mano. Pero antes de tocarlo, escuchó algo. Una voz, quebrada pero firme, viniendo desde la niebla. Mateo, no. Doña Tomasa apareció entre las sombras, levantando un amuleto. Se paró entre su nieto y el charro. El no es tuyo. No repetirás la maldición. El charro negro la miró. No mostró enojo. Solo una calma peligrosa.
Tiró suavemente de las riendas. El destino no se detiene, vieja. Solo se retrasa. Ya volveré. Y se esfumó con la niebla. Como si nunca hubiera estado ahí. Horas después, Mateo estaba sentado en la casa, pálido. Doña Tomasa preparaba una infusión. Nunca lo había visto antes, pero sentí como si me conociera. Porque te conoce. Porque conoció a tu padre. Él también hizo un trato, y pagó con su alma. A partir de ese momento, Mateo no volvió a dormir igual. Ahora sabía que los cuentos de su abuela eran verdad, y que el charro negro lo estaba esperando. Desde aquella noche, Mateo ya no era el mismo. Caminaba por el pueblo con la mirada baja. La gente lo saludaba, pero él ya no escuchaba. No podía dejar de pensar en las palabras del charro, ni en lo que su abuela había dicho. Él también conoció a tu padre. Una mañana, Mateo se atrevió a preguntar. Abuela, ¿mi papá también hizo un trato? Doña Tomasa, que preparaba un saquito con hierbas, se quedó en silencio. Sus ojos se nublaron de tristeza y de rabia. Tu padre era ambicioso, igual que tú. Quería sacar a tu madre del pueblo, darles una vida mejor. Pero todo lo que viene fácil, se pudre. Mateo apretó los puños. ¿Entonces el charro se lo llevó? Se llevó su alma. Lo vació por dentro. Al final, se convirtió en alguien que yo ya no reconocía. Mientras tanto, en la alcaldía, don Severo observaba por la ventana. Vio a Mateo cruzar la plaza. Sus ojos se entrecerraron con preocupación. Abrió un cajón oculto. De dentro, sacó una caja de madera oscura, vieja. Dentro, una foto rota, una cruz de hierro, y el mismo sello. Una herradura negra. Más tarde, Mateo se fue al campo. Necesitaba estar solo. Pensar. Cerca de un muro de piedra, escuchó un sonido. Miró hacia un lado, y vio a Isabela, sentada, escribiendo en un cuaderno. ¿Tú también te escondes aquí?, preguntó él. Yo escribo cuando no quiero gritar. ¿Y qué escribes? Cosas que mi padre no puede controlar. Ella cerró el cuaderno. Desde aquella noche, tus ojos cambiaron. Mateo dudó. El charro negro me habló. Isabela no se rió. Ella le creyó. Mi papá también ha hablado de él. Susurra su nombre cuando cree que estoy dormida. ¿Crees que tu padre también hizo un trato? Creo que todavía lo está pagando. Esa noche, Mateo encontró un baúl viejo en el sótano de la casa. Era de su padre. Estaba cerrado, pero la llave estaba escondida detrás de una viga. Lo abrió. Dentro, entre cartas quemadas y papeles manchados, había un espejo pequeño, antiguo y agrietado. Cuando Mateo se miró, por un instante, vio al charro reflejado detrás de él. Se giró. No había nadie. Pero el susto fue real. En ese momento, la campana de la iglesia sonó sola, y las veladoras del altar de Doña Tomasa se apagaron. Mateo no podía dormir. Desde que encontró aquel espejo, algo dentro de él se había roto. O quizás despertado. Por la mañana, se acercó a su abuela. Tenía miedo, pero necesitaba saber. Abuela, ¿qué más nos quitó el charro? Doña Tomasa no respondió de inmediato. Miró por la ventana, con los ojos llenos de recuerdos. Más que bienes o almas. Nos quitó la paz. En la plaza del pueblo, Isabela lo esperaba. Llevaba su cuaderno en las manos, apretado contra el pecho. Mateo, tenemos que entender lo que quiere el charro. Tal vez, aún podamos romper el ciclo. Él asintió, con los ojos decididos. Vamos a descubrirlo. Juntos. No dejaré que esto se repita. Mientras tanto, en la alcaldía, don Severo reunía a los hombres más viejos del pueblo. Sobre la mesa, colocó una caja de madera. Y dentro, el símbolo que todos temían. Una herradura negra. El charro ha vuelto. Y esta vez, no viene por uno solo. Los ancianos se miraron entre ellos. La misma sombra que los había perseguido en su juventud, ahora regresaba por sus nietos. Al atardecer, Mateo e Isabela se alejaron del pueblo. Cruzaron campos y piedras,
hasta encontrarla. Una antigua capilla, casi destruida. Dicen que aquí se hizo el primer pacto con él, dijo Isabela. Mateo tocó los muros gastados. Sintió el frío. El eco del pasado aún vivía allí. Entonces aquí es donde vamos a empezar. Aquí vamos a romper el ciclo. Esa noche, en el sótano de su casa, Mateo volvió a mirar el espejo. Lo sostuvo frente a sí, firme. Si el charro quiere llevarme, tendrá que enfrentarse a mí primero. En el reflejo, algo se movió. Y por un instante, el charro apareció detrás de él. Sonriendo. En ese instante, en la iglesia vacía, las velas se apagaron de nuevo. Y el nombre de Mateo ya estaba escrito en las sombras. Mateo pasó el día en silencio. No podía quitarse de la cabeza lo que había visto en el espejo. Esa sonrisa. Esa presencia. Como si el charro ya estuviera dentro de su casa. Dentro de él. En la cocina, doña Tomasa preparaba té de ruda cuando él se acercó. Dime la verdad, abuela, ¿mi papá también lo vio? Ella se detuvo. No levantó la mirada. Solo asintió con la cabeza. Y luego susurró. Y no pudo escapar. Mateo apretó los puños. Más tarde, Isabela llegó con nuevas páginas en su cuaderno. Había investigado sobre otros pactos. Otras familias. Otros nombres. Mateo, tú no eres el primero. Pero podrías ser el último. Él la miró con firmeza. Entonces vamos a terminar con esto. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, solas. 3 campanadas. Y luego, silencio absoluto. La gente salió de sus casas, asustada. Y ahí, en el centro de la plaza, estaba un caballo negro. Solo, inmóvil, esperando. Don Severo salió de la iglesia con el rostro pálido. Él no viene solo por Mateo. Viene por todos los que rompieron el juramento. Los ancianos se miraron entre sí. Algunos lloraron. Mateo, no. Él avanzó, mirando fijamente al caballo. Pero el animal desapareció frente a sus ojos, como humo llevado por el viento. Esa noche, Mateo e Isabela regresaron a la antigua capilla. Esta vez, llevaban algo más que esperanza. Sal, oraciones, y un mapa con los nombres de los primeros que firmaron el pacto. Todo empieza y termina aquí, dijo Isabela en voz baja. Mateo encendió velas sobre el altar derrumbado. Respiró hondo. Al volver a casa, bajó directo al sótano. El espejo lo esperaba. Esta vez, no dudó. Se paró frente a él, y habló. Soy yo quien rompe el ciclo. No tú. Entonces, el vidrio se agrietó. Del otro lado, el charro también estaba ahí. Pero esta vez, no sonreía. Lo miraba con furia. Mateo entendió lo que eso significaba. La elección ya había sido hecha. Encendió la última vela del sótano. Y esperó. La noche estaba pesada. Ni el viento se atrevía a pasar por las calles del pueblo. En el sótano, la vela frente al espejo seguía encendida. Pero Mateo ya no estaba allí. Afuera, entre la oscuridad y el eco de los grillos. Él caminaba hacia la casa más vieja del pueblo. Tocó la puerta 3 veces. Sabía que vendrías, dijo una voz detrás de él. Mateo se giró. Don Severo lo observaba desde las sombras. ¿Qué pasó en esa capilla, don Severo? ¿Quién fue el primero? El anciano bajó la cabeza y abrió a Mateo la puerta de su propia memoria. Sentados en una sala repleta de papeles antiguos, velas y retratos desbotados. Don Severo le contó todo. Hace casi 100 años, un grupo de hombres hizo un pacto con el charro. ¿A cambio de qué? Tierra, poder, protección. ¿Y qué ofrecieron? A sus hijos. Y a los hijos de sus hijos. Mateo apretó los puños. ¿Mi familia estuvo entre ellos? Don Severo no respondió. Solo señaló un nombre en un papel amarillento. Teodoro Juárez. El padre del abuelo de Mateo. Al día siguiente, Mateo regresó a la capilla con Isabela. En el altar, encontraron algo nuevo. Una marca tallada en la piedra. Un símbolo que no estaba allí antes. Él sabe que estamos cerca,
dijo Isabela, con voz temblorosa. Mientras tanto, en el pueblo, una niña desapareció. Su madre juraba haberla visto hablar con un hombre de negro junto al pozo. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar solas. El pueblo entero cayó en pánico. Doña Tomasa salió de casa por primera vez en semanas. Se plantó frente a todos y dijo con voz firme: el ciclo no se romperá si seguimos teniendo miedo. Hay que enfrentarlo. Esa noche, Mateo preparó el lugar del ritual. Velas, sal, cenizas, las páginas del cuaderno de Isabela. Y al centro, el espejo. Pero antes de empezar, alguien tocó la puerta. Era un niño. Tenía los ojos vidriosos. El charro te espera. En el mismo lugar donde empezó todo. Mateo lo miró con terror, pero también con decisión. Tomó el espejo en sus manos. Y se fue. Al fondo del pueblo, la capilla ya no estaba en ruinas. Estaba entera. Y encendida por dentro. Como si el tiempo hubiera vuelto atrás. La capilla brillaba con una luz que no era de este mundo. Mateo la miraba en silencio, con el espejo en las manos. Detrás de él, solo la oscuridad. Delante, el pasado reviviendo. Entró. Dentro, los bancos estaban intactos. Las velas encendidas. Y al fondo, en el altar, una figura esperaba. El charro, vestido con su traje negro, sombrero ancho y una sonrisa torcida. Como si ya supiera el final. Te esperé muchos años, dijo con voz grave. No eres diferente a tu padre. Mateo tragó saliva, pero no retrocedió. No vine a suplicar. Vine a terminar esto. El charro se rió. Un sonido seco, helado. Tu familia firmó el pacto. Tú llevas la deuda en la sangre. Mateo levantó el espejo, y por un instante, el reflejo del charro comenzó a distorsionarse. Este espejo muestra lo que eres. Una sombra hecha promesa. Las velas comenzaron a apagarse una por una. El aire se volvió espeso. Pero antes de que todo se oscureciera, una voz rompió el silencio. Mateo. Era Isabela. Había llegado corriendo, con el cuaderno en la mano. No lo enfrentes solo. El charro la miró. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. Esta no es tu batalla, dijo. Sí lo es, respondió ella. Yo también perdí a mi familia por este pacto. Isabela abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta. Un rezo. Un exorcismo. Un llamado a los que vinieron antes. Las paredes temblaron. La luz del altar se quebró. Mateo se acercó al charro, con el espejo al frente. Llévame si quieres. Pero esta vez, nadie más caerá por ti. El charro rugió. La iglesia entera se cubrió de sombras. El espejo estalló. Cuando todo se calmó, Mateo e Isabela yacían en el suelo. La capilla, otra vez en ruinas. Y el charro, no estaba. Solo quedaba. O eso parecía. Doña Tomasa, en casa, sintió algo romperse en su interior. Una cadena invisible. Miró al cielo. Y por primera vez en años, no escuchó cascos en la noche. Más aún en el reflejo de un charco. En la sombra de un rincón. Algo seguía observando. El amanecer llegó lento sobre Oaxaca. La niebla cubría los techos de teja. Y las campanas de la iglesia no sonaban. Mateo despertó en su cama. Pero no recordaba cómo había llegado allí. En el pueblo, los murmullos crecían. Algunos decían que todo fue un sueño. Otros, que la muerte había cambiado de rostro. Isabela estaba en la plaza, escribiendo en su cuaderno. ¿Y si el charro vuelve? Le preguntó Mateo. Ella alzó la mirada, tranquila. Entonces, lo volveremos a enfrentar. Don Severo apareció frente a ellos. Ya no caminaba erguido. Su bastón temblaba. El ciclo se rompió. ¿Estás seguro?, preguntó Mateo. El anciano miró hacia el cielo. Nadie puede romper lo que no entiende. Solo, detenerlo por un tiempo. Doña Tomasa encendió una vela en el altar familiar. Colocó el cuaderno de Isabela junto a una foto antigua de Teodoro Juárez. Y rezó.
Que el fuego purifique lo que el miedo dejó. Esa noche, Mateo caminó solo por los campos. El viento soplaba suave, sin susurros. Pero al pasar junto al pozo viejo, el agua dentro tembló. Mateo se detuvo. Y en la superficie del agua, un sombrero negro flotaba, girando lentamente. Mateo no huyó. Tampoco habló. Solo bajó la mirada. Y siguió caminando. Si esta historia te estremeció, si sentiste el susurro del charro en la oscuridad, entonces no olvides suscribirte al canal. Y dejar tu me gusta para que más almas escuchen esta leyenda. Porque hay promesas que aún siguen vivas. Gracias por mirar. Y nos vemos en la próxima historia.